noches a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio donde estamos aprendiendo a hacer iglesia a través del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos entrado a una fase súper emocionante del libro de los Hechos, la conversión de Saulo. Y hemos estado mirando todo lo que ha pasado con Saulo, con Ananías, cómo fue la vida de Saulo, la predicación de Saulo, después de haber aceptado al Señor Jesús. Y hoy pues vamos a continuar con el capítulo 9 de los versículos 23 al 31, pero primero la pregunta boba del día, de la noche mejor dicho, y yo les voy a preguntar algo, ¿ustedes les han hecho bullying alguna vez? ¿O ustedes han hecho bullying? A mí me han hecho, yo soy la víctima del bullying. ¿Qué dice Edward y Adriana? No, pues digamos que en mi caso, lo que pasa es que se hacía bullying, pero uno no era como tan susceptible a eso, ¿sí? Pues uno se jodía y pues no, si lo jodían a uno, pues uno jodía y no era uno como tan delicado en ese aspecto. Pero pues sí, sí nos matoneábamos. A Chévere. mí, Pero... pues en la época que yo era pues, así de colegio y todo, no se notaba mucho tanto como ahora. Me hacían bullying mis hermanos, que eso era por lo que yo era gordita, me molestaba. Me molestaban y se burlaban, pero así como ahora se ve, no. Pero sí, ellos sí a veces sí me hacían chillar por ahí a veces. Pero alguna vez les hicieron bullying así que ya no quisieron volver al sitio o algo por el estilo, ¿sí o Eh, no? No, a mí no. No, o sea, era bullying suave. sí. Ok, ¿qué dice Loida, Clarita? Bueno, No, a mí no, nunca he padecido bullying así, extremo, no, y ni tampoco lo he hecho. De repente sí, como menciona Adriana, a lo mejor con mis hermanas, así, pero nada que no se pueda. ok, o sea, bullying suave. Y Loida, ¿a ti te han hecho bullying? No, yo igual que Adriana, creo que antes como que no se tenía como que de moda esa palabra o que se implementó como una moda de que el bullying y alguien te molesta. Antes todos no nos molestábamos. En mi familia yo creo que todos somos muy, muy molestosos, muy extremos, así de que sobre. Yo soy la hermana más chiquita con dos varones mayores y pues sí, obviamente era susceptible de ser víctima, pero también ellos fueron víctimas mías y hasta la fecha es como que ya somos adultos y nos reunimos a visitar a mis papás, o estamos con mis papás y es como que, ¿te acuerdas que tú esto? O los apodos que nos poníamos, o la forma en la que nos decíamos, o cómo nos burlábamos, o nos hacíamos nosotros mismos como que los stickers de fotos que antes no existían y nosotros ya lo hacíamos de por sí, o sea, como que tomábamos una foto y hacíamos algo ridiculizándolo a nuestros hermanos con una foto, pero era algo como divertido, o sea, no lo veíamos como ofensivo, sino como parte de una sana diversión entre hermanos que teníamos una buena relación y hasta la fecha esa relación existe y podemos hacernos bromas que no nos ofenden porque sabemos que es parte de la buena relación que hay entre hermanos. Ok, qué genial, ¿no? A mí sí me hicieron bullying en el colegio, y feo, muy feo. Yo estaba hasta aquí de todo el mundo. Y bueno, no se vuelve antipático para que no le hagan bullying. Uno pone cara de matón y dice, me sigas haciendo bullying, te empujo por las escaleras. Para parapléjico, si me sigues jodiendo. O sea, ya llegaba un punto en que sí, eran pasaditos. Pero vamos a ver, ya les voy a comentar por qué estoy preguntando. Es esto, vamos a leer
el libro de los Hechos, como les dije, capítulo 9. Vamos a ir corrido desde el 23 hasta el 31. ¿Quién quiere leerlo? Loina, hay que estrenarte, hermana. Lo siento. Ajá, busque su Biblia. Busque su Biblia. Menos mal que todos estamos familiarizados con el bullying, porque Hechos 9. Hechos 9, del capítulo 23, perdón, del versículo 23 al versículo 31. A los que nos están acompañando a través de Facebook, buenas noches, bienvenidos. Si quieren ingresar a la sala, están invitadísimos, ¿vale? En la versión de la revisión de Reina Valera 960, ¿está bien? Ok. La que tú quieras, mi niña. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Gracias, Lois. ¿Quién quiere hacer una oración para comenzar? Bueno, la tocaya la hace. Adri, hágale. Déjala el micrófono. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por este gozo, por esta alegría de estar aquí reunidos, Padre, desde tantos lugares diferentes aquí, Señor, como iglesia, Padre, aprendiendo de ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, por permitirnos aprender a ser iglesia. Señor, ayúdanos, Señor. Quita de nosotros todo prejuicio, toda opresión espiritual, Señor, y ayúdanos, Padre Santo. Que tu Santo Espíritu esté mediando en este lugar, Señor, y que tú nos reveles el propósito que tú tienes con nosotros para tu iglesia, Padre. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias Adri, gracias Loida. Yo quiero pedirles algo, vamos a ponernos en ambiente. ¿Quién quiere contarnos qué ha pasado hasta este momento? Porque Loida se está conectando por primera vez. Entonces, vamos a ponernos en ambiente. ¿Qué es lo que hemos estado estudiando hasta este punto? Clarita, hable con confianza, hermana. Bueno, pues vamos conociendo a Saulo. Veíamos que Saulo mataba, bueno, encarcelaba a los judíos, tenía cartas de la sinagoga, iba y los buscaba, de su casa los sacaba, los arrastraba. Estuvo presente cuando asesinaron a Esteban. Y él se dedicaba a esto, a perseguir a la iglesia, pero de repente, cuando todavía olía amenazas y sangre, se le presenta a Jesús en el camino. Y muy envalentonado, le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, primero le pregunta, ¿por qué me estás persiguiendo? Y le dice, ¿quién eres? Pues yo soy Jesús, al que estás persiguiendo. Y se hace este encuentro entre ellos de manera que le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Y él no le dice nada, le dice, ve a la ciudad y ahí te van a decir qué es lo que vas a hacer. Pero él queda ciego, va a la ciudad, no come por 3 días y de repente en visión a Ananías le dicen, ve y busca a Saulo, te está esperando
y pon tus manos sobre él para que recobre la vista. Y Ananías, aunque temeroso por saber quién era Saulo, finalmente va. Y cuando va, le llama hermano a ese que había, no sé, martirizado pues a sus amigos, a lo mejor a su familia. Le llama hermano, ora por él, recibe la vista y se quedó ahí con los discípulos con muchos días, algunos días, predicando y todo. Y de repente la gente no le creía, pero él más se esforzaba. Nos quedamos en esa parte donde él más se esforzaba para demostrar que Cristo era el Hijo de Dios, era el Mesías, algo que su predicación antes era contraria a eso, y nos quedamos en esa parte donde Saulo se sigue esforzando por demostrar que Cristo era el Mesías, a los que pues no le creían su cambio tan radical. Gracias, Clarita. Gracias por ese breve resumen. Angélica, buenas noches. Prende la cámara, Loki. Ya. La cámara, no el micrófono. Hola, Adriana. No, ¿qué pasó? ¿Qué fichaste el que no es? Ahora sí. Hola, Adriana, buenas noches. Buenas noches a Hola, todos. Angeliquita. Estamos en Hechos 9, versículos 23 Dale. al 31. Te voy a desactivar el audio y bueno, como dice Clarita, Saulo era un personaje perseguidor de cristianos, además los metía presos. Además, antes de Saulo, y yo creo que esto es bien importante, no había una persecución como la que él hizo. Él tenía cartas del sumo sacerdote para meterse en las casas de los cristianos y llevárselos presos y torturarlos y hacerlos negar de Cristo. Y como nos contaba Clarita, tiene el encuentro con Jesús y cambia radicalmente, al punto que la gente se preguntaba, ¿pero este no era el que venía a meterlos presos? Y ahora como que está hablando de ese nombre. Mientras eso está pasando, miremos los versículos 22 y 23. ¿Quién quiere leer, porfa? Gracias, Ed. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Algo digno de ser destacado? ¿O te parece tipo normal? A ver. Pues que, pues es que no me sorprende. Obviamente cuando ya empieza a hacer la obra de Jesús, pues esta gente odiaba el nombre de Jesús, pues acordaron matarle, pero pues de momento no veo así como algo que me llame mucho la atención. Ok. ¿Alguien ve algo que le parezca digno de destacar? ¿Qué dice Angeliquita? ¿Qué vas a decir, Angélica? Hable, manifiéstate, exprésate. Bueno, pues él como era una persona que perseguía a los cristianos y se ve el esfuerzo que estaba haciendo después de que conoció a Jesús, y fuera de eso estaba confundiendo a todas las personas porque como así que primero ataca a los cristianos y ahora dice que se esfuerza en demostrar que Jesús es el Cristo. Exacto. Entonces, perdón. Le cambió la vida de un día para otro y también a los demás, porque los otros están locos, pero el esfuerzo que él está haciendo para que la gente conozca a Jesucristo, a pesar de lo que él era. Eso es genial, a pesar de quién era él, se esforzó más. Se esforzó y se esforzó y se esforzó. Y entonces el resultado de ese esfuerzo, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el premio por el esfuerzo? El empleado del año, el empleado del mes, ¿qué se ganó el empleado del mes? ¿Qué dice Clarita?
pues que se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a matarlo, vamos a matarlo. Gracias, Clarita. Es verdad lo que dice Edward, así como que, "Duh", y que el más estaba esperando. Es cierto que para nosotros puede ser muy obvio, pero nosotros no podemos olvidar que hay un montón de gente en el mundo que aún hoy están pensando que cuando se acercan a Dios, que cuando empiezan a servir a Jesús, todo va a ser corazoncitos, likes, me importas, me encanta, pero no. La verdad es que le vi en la cola al gato de Angélica. La verdad es que nos van a perseguir y eso es algo que es cierto lo que dice Eduardo, obvio, claro que sí, pero es algo que para muchos cristianos todavía hoy no es obvio y puede resultar sumamente doloroso, porque por mucha gente puede pensar, oiga, antes me iba mejor. Antes me iba mejor, antes cuando yo estaba persiguiendo a los cristianos no me pasaba todo esto, pero cuando yo los perseguía a ellos no me estaba pasando todo esto. Y a ver, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me cuida? Entonces, puede pasar. Y yo no sé ustedes, pero yo he conocido gente que siente que eso no debería pasarle. ¿Qué dice Loida? Loida tiene ganas de hablar. El espíritu me reveló. Cuéntanos, Loida. Yo, de este versículo, además, viendo el antecedente, me llama la atención que a veces, como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, somos a veces los primeros en poner obstáculos a la gente nueva que llega a las plantas de Dios, porque conocemos, por ejemplo, su vida pasada, o conocemos su testimonio, o conocemos de dónde han salido, y es como que se las ponemos difícil y decimos, pero si tú eras esto, si tú eras aquello, y ahora resulta que ya eres muy santo, y ahora resulta que ya eres muy bueno, y ahora resulta que ya eres una nueva criatura, y que ya, o sea, primero da frutos, primero esto, pero, o sea, como que somos como demasiado radicales en el sentido de decir, no radicales para bien, sino decir, no esto, primero acá, primero allá, a ver, primero da testimonio, vamos a dejar, cuando hace una transformación y un cambio, o sea, lo vemos en la vida del apóstol, es como que algo inmediato, algo toca su ser, su interior, y verdaderamente hace nuevas criaturas. Entonces, creo que a veces los nuevos cristianos, el primer obstáculo en el que se encuentran o al que se enfrentan es a los otros cristianos. Les hacemos como que la vida un poco difícil, y, y la prueba fue ahí muy clara para él, de decir, bueno, él ya sabía a quién había creído, ya sabía que también era un privilegio, y también había entendido una parte que el pueblo de Israel no entendió, que no eran los únicos para los que Dios había enviado un propósito, sino que también había un mensaje para gentiles, y Saulo fue ese parteaguas, yo creo, porque él pertenecía tanto al pueblo romano como al pueblo de Israel. Entonces, yo veo que es como que es ese punto de partida para que haya un nuevo pueblo, una nueva familia. Clarita, alzó la mano. Gracias, Loidis. Gracias. ¿Qué dice Clarita? Sí, alcé la mano, pero podías terminar tu comentario, no te preocupes. Yo veo a Saulo, pobre Saulo, como que hace todo este cambio radical que ya vimos. Él entiende, él tuvo el encuentro personal con Jesús, a él nadie le dijo, él tuvo el encuentro, de manera que su cambio es inmediato, pero ahora es la gente cómo está viendo ese cambio. O sea, primero los discípulos decían, no era el que venía a asolarnos, y ahora nos está predicando a Cristo. O sea, estaban como que confundidos, dudaban, a lo mejor decían, no, se me hace que vienen a poner, es una trampa, ya estando aquí nos va a llevar. Pero los judíos también decían, ¿qué pasó? O sea, traición a la patria.
Entonces, como que no tenía contentos a todos, más bien a nadie. De las dos partes estaban viendo qué pasó con Saulo. Primero nos persigue, así que no se confíen tanto. Y los judíos decían, ¿qué pasó con Saulo? No era de los nuestros, vamos a matarle, porque nos está traicionando. Sí, qué situación tan ruda, porque definitivamente ya me está molestando el internet, definitivamente encontrarse en esa situación de tan solo, ni del lado de la iglesia, ni del lado de los judíos. Pero entonces cuando intentaron matarle, ¿qué pasó? Angélica, ¿quieres leer el versículo 24, porfa? Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. ¿Sigo? No sé, ¿te parece que hay algo interesante aquí que valga la pena resaltar? Pues que ellos estaban pendientes para matarlo. Ok, pendientísimos. Sí. ¿A alguien le parece que el 24 tiene algo interesante que destacar? Edgar estará buscando alguna concordancia. No sé. ¿Alguien ven ahí algo interesante? ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo se enteró él? ¿Qué dice Clarita? Pues que ahí había un soplón o ahí había alguien que le estaba pasando la información y de manera que Saulo se entera. Y aparte, ¿cómo no se iba a enterar si pues estaban cuidando las puertas? O sea, de aquí no sales vivo. Entonces, pues él se enteró de esto. Se enteró de las acechanzas de ellos. ¿Alguien más quiere destacar algo aquí? ¿Alguien quiere leer, porfa, el versículo 16? Pero con el micrófono abierto, Edward. Iba a decir que con respecto a ese 24, ¿cómo se informaría? No sé si de pronto sería el mismo Dios el que le avisaba, o bueno, no sé, pues se me ocurre. 16. No, yo estoy de acuerdo contigo, Ed, porque no es tan normal. O sea, Sí. a mí me parece impresionante, porque lee el 16 un momento, por fin. 16. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Quién dijo eso refiriéndose a quién? Jesús a Saulo. Ok. Entonces se lo estaba mostrando. Sí. Pero el hecho de que él padeciera significaba que Dios lo había abandonado. No. ¿Sabes? ¿Alguna vez se han sentido así como que abandonados? Es precisamente la voluntad de Dios. ¿Cuál? Dime. ¿Cuál? ¿Cuál es la Ah, voluntad de Dios? que Saulo padeciera por causa del nombre de Jesús. Que fuera perseguido, claro. Pero aún así Dios lo guarda. Eso, yo no sé a ustedes, pero a mí eso me... Sí, o sea, Jesús le dijo a Ananías, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer. Y ya está padeciendo. Y ya está viendo que esto es en serio. Usted era perseguidor, ahora va a ser perseguido. Pero aún así lo guarda. Él se enteró. Cuéntanos, Es que Ed.
Es que eso pareciera también como si esa persecución tuviera un propósito bueno. Claro, o sea, la persecución o las pruebas o esas dificultades que no nos gustan tanto, tienen un propósito bueno. No son con el ánimo de desmotivarlo, desanimarlo, de destruirlo. No, 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 para nada. Tienen un propósito bueno. Y es creo que más por la misericordia del Señor, pensaría. Sí, tiene un buen propósito. Gracias, Ed. Gracias por recordarnos eso. Buenas noches, Dianita. Prenda la cámara, China. Entonces, sí, a mí me parece muy, muy lindo esto. Entonces, ¿qué pasó después? Versículo 25. ¿Quién quiere leer el versículo 25? Diana, que está entrando. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Estamos dónde? Perdón, qué pena llegar tarde. Hasta apenas ahorita No, conectada. la que llega tarde invita el tinto y las empanadas después del estudio. Totalmente de acuerdo. 25 del 9. Sí, señora. Ok. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ok, Ay, gracias. ¿Quién dice, quiere sí. decirle? Cuéntanos, Diana. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por ¿Cómo? el muro, descolgándole. ¿Qué dice Adriana? Ah, no, que Adriana. es que acá en esta versión el 25 dice, pero sus discípulos se lo llevaron de noche. Acá dice sus discípulos, en esta versión que yo tengo, a mí se me llama la ¿En atención. serio? Sí, ¿Qué dice sus traducción es discípulos. esa? Esta es la nueva versión Los internacional. Nueva versión Wow. internacional. Entonces me llama mucho la atención que Saulo ya tenía discípulos. Dice que habían pasado algunos días, dice que ya muchos días, pero ya en esos días él no se quedó quieto. O sea, él estaba haciendo discípulos. Y ellos Eso sí mismos es fueron los que se cierto. encargaron de ayudarlo para poderlo sacar por una muralla. Entonces me parece, me llama mucho la atención eso, que él ya tenía sus discípulos haciendo lo que el Señor nos manda a hacer, ¿no? A tener discípulos. Pero fíjate, ¿en alguna otra traducción ustedes tienen que sean sus discípulos? No. Son los discípulos de los 12 discípulos, ¿no? No, son los discípulos, la iglesia, los creyentes. Ah, ok. Yo tengo aquí esta nueva traducción viviente, dice, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande. Mm. Entonces, ay, no, qué loca tu traducción. Pero a veces sí hay unas cosas medio raras. Pero, ¿qué les llama la atención del versículo 25? Los que estaban acompañándonos en Facebook, vamos a ver, Patti, que está tan conversadora. Patti, si quieres entrar aquí, ya te dejé el link, eres bienvenida. Si hay alguien más que quiera comentar, ¿qué, qué les parece importante del versículo 25? Nada. Que los discípulos le estaban ayudando a Saulo, lo están protegiendo, están haciendo todo lo posible para que no le fuera a pasar nada. Ok. Pensemos algo. Saulo llegó a Damasco con cartas del sumo sacerdote para meterse en las casas de los cristianos, sacarlos a rastras y hacerlos negar del nombre de Cristo. Ahora él es el perseguido. ¿Quién lo ayuda? A quien él perseguía. Gracias, Dianita. Para nosotros, o sea, nosotros podemos decir de la boca para afuera, bueno, es lo lógico, ¿no? Pero, ¿saben qué? Humanamente no es lo lógico. Humanamente, yo sé que ustedes son muy piadosos, yo no tanto. Pero yo hubiese pensado que se friegue, que ahora pruebe una
cucharada de su propia medicina. O sea, realmente es una situación complicada para los discípulos. Además que estamos viendo que en este mismo capítulo dice el versículo 21, ¿quién quiere leer el versículo 21? ¿Quién hace los honores? Adriana, que tiene el micrófono abierto. 21. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Y entonces, ahora, Y ahora. lo están salvando. Aquí estamos reunidos aprendiendo a ser iglesia. Ese es el objetivo de esta reunión, aprender a ser iglesia. Y es muy lindo cuando nosotros, por ejemplo, Clarita y Loida, que se conocieron y empatizaron en una página de Facebook, no se han visto jamás, pero han tenido una hermandad muy bonita en Cristo, y yo jamás en mi vida he visto a mucha gente con quien tengo una relación muy bonita y somos hermanos entrañables, pero pilas, hay algunos que sí he visto y que me resultan bien complicaditos, que yo no sé si los metería en un canasto y se los entregaría como un lacito a los judíos, con un moño. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece que esto es una cosa sobrenatural. Esto es algo absolutamente extraordinario. Esa no es la naturaleza humana. O sea, esto tiene que venir de Dios. Realmente lo que estábamos marcando ahorita, Dios lo está guardando, y no lo está guardando de cualquier manera. Lo está guardando por medio de su cuerpo. Y aquí se está cumpliendo lo que el Señor había dicho. Amen a sus enemigos. Pongan la otra mejilla. Oren por el que los maldice. Aquí la iglesia lo está haciendo. Yo no sé si ustedes ven en la iglesia actual algo tan, o en las iglesias, en las congregaciones que tienen cerca, al que eso sea algo tan natural. Porque nosotros lo leemos como que, bueno, sí, obvio, lógico, tiene que pasar. No sé qué piensan ustedes, ya yo me encadené, estoy hablando mucho. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿No los confronta? No. ¿A nadie? Bueno, creo que soy la única chandosa. Angélica. Pues definitivamente Dios es el único que hace algo tan poderoso como este. Eso es un milagro y está actuando en los corazones de cada uno de los apóstoles que le están ayudando. Les puso amor, misericordia. Jesús está ahí. Lo que nosotros no somos capaces de hacer. Sí, para mí esto es realmente sorprendente, lo que nosotros no podemos hacer. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. O sea, entendamos algo, están persiguiendo a la iglesia. Él está metiéndose en las casas. Yo les digo algo, no sé, Angélica, si alguien se mete en tu casa y te lleva a rastras a la policía para que la policía te interrogue por ser cristiana, uy, yo lo veo en la iglesia, lo voy a saludar sin de buenos días, hermano. Pero arriesgarme a que me vayan a hacer algo a mí por salvarlo a él, no sé. Me alegra mucho que a ustedes les parezca natural esto, de verdad. Qué bueno que haya una iglesia bonita, que no todo el mundo sea tan horrible como yo, pero a mí esto sí me sorprende. Sí me sorprende, me maravilla lo que puede hacer Dios en el corazón de la gente, porque yo en mis fuerzas no puedo. ¿Qué dice Clarita?
Pues yo lo primero que pensé es por qué no sacaron así a todos los demás cuando Saulo iba por ellos, porque con Saulo fueron como que más protectores. Pero sin duda, ahorita como leíamos que, que Jesús le iba a mostrar cuánto le era necesario padecer, pero también lo iba a ayudar. Y creo que es Dios a través de los discípulos de Jesús, no los 12, sino los creyentes, que ellos fueron el instrumento ahora para proteger a Saulo. Leíamos que Jesús dijo de Saulo, instrumento escogido me es me es de gran utilidad, pero ahora fueron ellos los que protegieron el instrumento de Jesús. Ya lo había escogido, así es que le había dicho que iba a padecer, pero sin duda que está todavía largo camino le espera a Saulo, siendo ese instrumento escogido, de manera que cuando empiezan las acechanzas y Saulo empieza a sentir en carne propia lo que él les hacía sentir a los demás, creo que esta parte me parece fundamental. Creo que fue intencional en ese sentido, que él sintiera, siempre olía las amenazas y siempre olía, pero siendo él el victimario. Pero ahora, no sé, me pongo a pensar, ¿qué sentiría Saulo mientras estaba bajando por una canasta? ¿Qué sentiría? Sin duda yo creo que sus recuerdos, no sé, le taladraron de tú eras el que estaba en las puertas antes, y estos pobres, tú nomás los arrastrabas. Entonces, creo que me confronta a mí como iglesia el perdonar, olvidar y ayudar. Pero siento que también Saulo en ese momento, estoy segura, estaba pensando, híjole, yo hice esto alguna vez. Creo que él también fue confrontado. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, tiene que haber sido confrontante esa situación. Y hay algo que también quiero rescatar que me parece muy lindo. Dios obra a través de su cuerpo. Porque recuerdan que Esteban cuando le predicó al etíope, pues el espíritu luego lo trasladó a otro lugar, así, ya, o sea, lo arrebató y lo dejó en su casa, después de predicarle al etíope. Pero aquí no, Dios ha podido hacer lo mismo. Dios puede hacer todo, pero en su misericordia, en su soberanía, Dios obra por medio de la iglesia. Y a mí eso me parece extraordinario. ¿Qué dice Eduardo? Es que hay algo que me parece curioso y es que yo no veo en la palabra ninguna parte donde Pablo se haya arrepentido. No sé, estaba buscando eso, a ver si por lo menos le pide disculpas a los discípulos. Dice, oiga, estaba equivocado, perdónenme. No, no les dice eso en ningún lado y me sorprende cómo estos discípulos así no se arrepintiera, pues le están ayudando a Pablo y fuera de eso Pablo se está quedando allá en Damasco, iba para Damasco a matar y a perseguir y termina hospedándose con ellos eh, y empiezas a hacer la obra del Señor. Entonces a veces yo pensaba, no, pues si se arrepiente, ahí en la parte cómo se debe perdonar al hermano, entonces pues primero si se arrepiente, háblale y si se arrepiente, pues perdónale. Pero acá, por ejemplo, no, ni siquiera se arrepintió, venga, discúlpenme, qué pena o algo así. Entonces ese dato me parece como interesante, curioso. Oye, me encanta eso que acabas de decir, Eduardo, porque pregunto, ¿Saulo se arrepintió? Pues se ¿Se arrepintió arrepintió? con el Señor. Yo pensaría que se arrepintió con el Señor, pero pues con los discípulos, pues no sé, no dice. Porque él empezó a hacer la obra. O sea, es un acto que muestra arrepentimiento. Entonces me pusiste a pensar cuántas veces a mí me ha pasado que la gente después de que molesta y te hace bullying y te friega, te dicen, ay, sí, de verdad que si te molesté, si fui grosero contigo, perdona, pero no cambian. Mientras que aquí Saulo, es verdad lo que tú dices, nunca tuvo una reunión de reconciliación y vamos a tomarnos las manos
y cantamos un himno. No, 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 simplemente vamos a hacer la obra. Vamos a hacer la obra, vamos a empezar a predicar, vamos a empezar a movernos. Y para mí eso es más señal de arrepentimiento que la reunión de reconciliación entre los hermanos. No sé, eso me dejaste pensando, porque sí, a mí me gusta que me pidan perdón, me gusta, pero mentira, a veces me fastidio y digo, si usted va a embarrarlo otra vez. Pero Saulo está arrepintiéndose con hechos, más que con palabras. Y me parece muy bonito ese punto que estás marcando, Ed. No sé si alguien quiere comentar algo más aquí o avanzamos al 26. ¿Seguimos? ¿Damos? ¿Quién lee el 26? ¿Puedo? Léelo, Iris. Antes de leer el 26, perdón, es que estaba Lo vas a emocionada. decir antes y luego lee el 26. Perdón, pensaba en lo que decía Edwards, y también, pues, a lo mejor, bueno, tengo alguna formación personal más conservador, ¿no? Quizá, pero yo pensaba en sobre hasta dónde, por ejemplo, como tal, Pablo, o sea, no hablando del arrepentimiento sobre el arrepentimiento genuino, sino hasta dónde él actuaba de la manera en la que actuaba, no por ser malo tampoco, sino porque él habiendo sido enseñado, teniendo una educación como la que tenía y teniendo una fe tan instruida y una enseñanza y una capacitación y una formación como que tan estricta, él realmente, qué tanto él pensó que lo que hacía era lo correcto, que la forma en la que él actuaba, él también estaba defendiendo la fe en la que él creía, la forma en la que él había sido enseñado. Entonces, a veces, en nombre de lo que nosotros aprendemos, en nombre de lo que nosotros creemos, a veces somos de esa manera tan rígidos que, que necesitamos tener ese encuentro con Dios para ser confrontados y para ser evidenciados de hacia dónde Dios nos quiere mover y qué es lo que Dios realmente demanda como iglesia, ¿no? Y aceptarnos en amor, en misericordia. Y yo creo que probablemente no se disculpó teniendo una reunión y él al centro y diciéndoles, a ver, espérame, te beso la mano, te limpio los zapatos, o te recibo en mi casa, y pues la tradición en aquella época era que el que te recibía en la casa te lavaba los pies y te hacía toda ese ritual, ¿no? Pero la Biblia, o sea, en el versículo 22 sí dice, Saulo mucho más se esforzaba, significa que sí tenía acciones o actitudes o realizaba algún acto que evidenciaba que él había tenido un encuentro personal con Cristo y que hacía notorio lo que Dios había hecho para él. No sé, es mi punto de vista. Ok, gracias, Loidis. Dianita, cuéntanos. Bueno, continuando un poco con lo que dice ella y con lo que decía Edward, yo pues también pensaría que uno cuando decide salvar a alguien es porque ya lo conoce perfectamente y porque está seguro de las bondades de ese ser humano. Porque pues, como dices tú, Adri, tú no o sea, tú no lo harías, pero pienso que esas personas que lo están en ese momento protegiendo conocen también de la palabra y ellos saben que lo que él está diciendo y que lo que él está predicando es la verdad. Entonces, por eso ellos deciden salvar a esa persona, porque en su corazón están siendo tocados por ese Espíritu Santo que efectivamente les está diciendo que salven a esa persona que ha cambiado efectivamente, porque a veces nosotros no aceptamos que una persona cambie verdaderamente. Sí, total, qué cosa tan tenaz. Aquí Patti y Ronnie
nos está escribiendo en Facebook si Saulo, bueno, me imagino que sí, Saulo se arrepintió y se bautizó y fue lleno del Espíritu Santo y empezó a hacer la obra. Y dice luego, los hechos de Pablo lo dicen todo en su fe con el Señor Jesús. Y me parece bien importante, los hechos de Pablo, de Saulo, hablan más que las palabras. Y cierto lo que dicen Loida y Diana, o sea, de verdad, los discípulos le creyeron. Y es verdad, algo que marcó Loida, a veces nosotros le embarramos de unas maneras tan horrorosas, pero horrorosas, porque hemos sido formados de una manera y nos parece que lo que estamos haciendo está muy bien, que está divinamente. A mí me contaba una amiga, una señora de la iglesia, es una negra grandota, así, se llama Zoraida, y es una de esas viejas que con todo va y predica y echa fuera demonios, y tiene, y es muy activa en la fe. Ella me contaba que hubo una época en su vida de fe en que si ella llegaba a un lugar donde había cosas de Navidad, donde había imágenes, ella se ponía brava y le empezaba a quitar a la gente las cosas. No, esto es pura santería, esto es pura idolatría. Imagínense, ella decía, yo no sé cómo a mí no me sacaron con la policía además de una casa. Pero a ella le parecía que lo estaba haciendo bien, que eso era lo lógico. Estaba salvando esa alma de mi vida. En serio, a veces lo que marcaba Loida, nosotros podemos creer que estamos haciendo las cosas muy bien y lo que estamos es lastimando a otro. Tenaz esa vaina. Entonces, bueno, sigamos con el versículo 26. ¿Quién quiere leerlo? Sí, el versículo 26. ¿Quién dijo yo? Yo lo leo. Ella le sigo. Cuando llegó. Dice, Ay, están leyendo, qué pena. Sí, lo que pasa es que como las dos tienen la cámara apagada, no ven ninguna de las dos, ni a Loida ni a Diana. Bueno, lee, Dianita. Ahora se van a callar las dos. Entonces lea usted, Loida. ok, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ok, algo notorio aquí. ¿Qué dice Ed? Pues ahí me parece bonito que ya Saulo se está sintiendo como en casa con los discípulos, ¿sí? Ya como que busca es estar con ellos, ya se siente parte de la familia, pero ya eran los otros los que ven, ¿será que sí? Se estaban como cuestionando un poco, ¿será que sí es discípulo o no? Pues como que no le creían mucho, pero sí me llama la atención es que él ya se sentía como en casa, era con los discípulos. Se te como lo rechazaron. ¡Qué feo! ¿A ustedes les ha pasado eso? Eso es muy feo. Yo cuando llegué a la iglesia cristiana a mí me rechazaron mucho. Eso no, no gusto. ¿Qué dice Clarita? Sí, pues es que él estaba en Damasco y ya como que medio había convencido a los discípulos en Damasco, pero ahora se va huyendo y se va a Jerusalén y allá está la otra parte que solamente escuchaba de que cuídense de Saulo, le tenían miedo. Entonces lo lógico era que ellos estaban así. Saulo llegó muy sin embargo, llegó como si nada, somos hermanos, yo ya cambié, ya estuve ciego, pero ahora veo, y me acaban de bajar en una canasta, vengan, les cuento todo, pero los discípulos dijeron, no, no, espérate, o sea, todavía ellos tenían sus dudas porque Saulo se había esforzado en Damasco, ahora le tocaba convencer a esta parte, darles pruebas y los hechos que hablábamos ahorita, que los otros ya habían visto, pero ellos no, de oídas nada más, entonces como que ellos todavía no están convencidos y no creen que sea un discípulo más. Sí, tenaz, ahora le tocaba ganarse, lo que está diciendo que ahora le toca ganarse también a los de Jerusalén. Ay, no, qué artera. ¿Se imaginan eso, que donde uno vaya,
La gente te rechazan, te vas que estar ganando a la gente todo el tiempo. Uy, ¿a ustedes les ha tocado eso de tener que ganarse a la gente donde llegan? A mí eso me parece aburridísimo. Yo no me lo gano, yo sinceramente, perdónenme que sea tan franca, pero mi actitud suele ser, jódanse, si me quieren conocer, aquí estoy. Pero no, qué jartera, que uno tenga que estarse ganando a la gente y ahora después de que te ganaste, ok, te ganaste los de Damasco, hasta te salvaron la vida. Ahora llegas a Jerusalén y otra vez te hacen el feo. Uy, no, de verdad, qué feo, qué duro. Y lo que marcaba Eloy al principio, a veces somos nosotros los mismos cristianos, que cuando llega un nuevo, pues lo sacamos por su pasado, porque no le creemos. Imaginémonos en este momento, o sea, ¿a quién nos costaría a nosotros ver en la iglesia? ¿A quién nos costaría ver? ¿Qué dice Eloy? Pero también eso, ahorita digo que digo, pero también yo creo que eso habla de nuestra falta de madurez o de nuestra falta de crecimiento, o sea, porque también poner en tela de juicio la conversión de una persona que llega a Cristo, o de su cambio o de su nuevo nacimiento, pone también en tela de duda lo que Dios puede hacer, porque nosotros nos sentimos como que con esa capacidad a veces de determinar su nivel, ¿no? De cristiandad o de, como me recuerda a Lilo y Stitch, cuando Lilo empieza a pintar el nivel de maldad de Stitch Sí, y entonces como si nosotros tuviéramos ese color, dibujamos como que su nivel de espiritualidad o de su conversión por haber llegado a Cristo, entonces pues sí, a veces sí nos cuesta mucho, pero yo creo que debe depender más de nosotros y de trabajar más nuestra comunión con el Espíritu Santo y con Dios para que realmente nosotros tengamos esa disponibilidad de dejar que Él opere y que Él nos haga ver que lo que Él hace lo hace perfecto, porque nos pasa que muchas veces, incluso gente con menos tiempo de congregarse, de llegar a los pies de Cristo, logra mayores cosas, pero porque su disposición para ser usados por Dios también es superior a la nuestra por ese sentido, porque a veces somos más prejuiciosos o más como que le dudamos y las personas nuevas llegan y se dejan ir como hilos de media, ¿no? Y alcanzan porque se permiten que Dios obre en sus vidas y ya, o sea, basta, ¿no? sí, genial, eso vamos a inventar el espiritualómetro. Entonces nosotros se lo pasamos a la gente para ver qué tan espiritual está hoy. Sí, fregada esa situación, muy fregada esa situación. Pero, ¿qué pasó luego? Versículos 27 y 20, versículo 27, perdón, ¿quién lo quiere leer? Gracias, Angélica. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó? Pero Angélica, sea seria, lea otra vez, porque ¿qué pasó? Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ok, ¿algo que te llame la atención aquí? Sí, pues a Bernabé le tocó como hacer la presentación de Saulo para que no le tuvieran miedo, para que confiaran en él, para que supieran que podían confiar en él.
Adicional, pues les contó todo lo que había sucedido con Saulo cuando Saulo conoció de Jesús. Ok. Es decir, ¿Qué piensa? Dianita, habla. o sea, Bernabé es como un testigo de Saulo, un testigo que le permite a las demás personas de pronto ser como, o sea, como cuando uno no cree en alguien, pero uno le muestran algo, una historia o algo, es como un testigo que está haciendo para que puedan creer en Saulo. Ok. Así. Pero ¿de dónde salió este Bernabé? Que como que venía de Damasco. Podría ser, él vendría de Damasco. ¿De dónde salió Bernabé? ¿Por qué Bernabé llega y da la cara por Saulo? ¿Qué le pasó a este loco? ¿Por qué mete las manos en el fuego por un perseguidor de cristianos, por un asesino? Además, ustedes todavía estarán recordando que apedrearon a Esteban. ¿Qué dice Adriana? Que está toda calladita. Deje que se congele para que hable, Adrianita. Se caliente. Pues yo no sé si antes ya se había mencionado a Bernabé. Estaba pensando, pero no recuerdo si ya antes se había mencionado, pero fue el que tomó como la iniciativa de decir, bueno, venga, yo me apiado de este pobre Saulo que todo el mundo lo rechaza. Él trataba de acercarse y los otros como que se hacían a un ladito, pero él finalmente tuvo esa iniciativa, ¿no? En su corazón de acoger a Saulo, y fue él el que lo presentó a los demás discípulos. Y pues acá dice que Saulo mismo fue el que contó, ¿no? Que contó todo cómo había visto al Señor y cómo había predicado en Damasco. Pero como bonita la actitud de Saulo, ¿no? De Bernabé, perdón. Que él, pues, a pesar de eso, como que él fue el que tomó la iniciativa de acogerlo para llevarlo a los otros. Gracias, Adriana. Y nadie se lo pidió, nadie le dijo a Bernabé. Aquí yo quiero parar un momento, porque, one more time, estamos aprendiendo a ser iglesia. Bernabé esperó a que el Espíritu Santo le dijera, da la cara por Saulo, o que se le apareciera el Señor Jesús en una visión y le dijera, da la cara por Saulo, porque instrumento escogido me es este. Bernabé esperó algo, alguna señal. ¿Por qué Bernabé da la cara por Saulo? Lo que dice Adrián es importante. Puede ser que él venga de Damasco, que él haya visto, pero igual dar la cara por alguien a quien todo el mundo le tiene miedo, eso es otro nivel. No sé qué piensan ustedes, no sé si tienen algún comentario en cuanto a esta actitud de Bernabé. Tal vez porque él vio como los frutos del arrepentimiento, o sea, él como que comprobó que, uy, hijo de madre, cambió, ya está hablando en nombre del Señor Jesús. Sí, entonces pues claro, él como que ya entiende, uy, no, se arrepintió o entendió. Y es testigo de eso, del arrepentimiento, y pues se lo da a conocer a los discípulos pues para que no le tengan miedo, no sé, podría ser. Sí, es una posibilidad. Yo creo que Bernabé tiene que haber sabido lo que pasó en Damasco. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros haríamos lo que hizo Bernabé? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algo a ese nivel? Al que nadie quiere dar la cara por él, dar el paso al frente para apoyar a esa persona y decirle a los demás, oigan, vamos a calmarnos, porque este sí es discípulo. Vamos a contarle a todos lo que pasó. No sé si alguien quiere comentar algo más o avanzamos. ¿Qué dice Loida? Yo creo que además también algunos de nosotros, Dios tiene propósitos específicos en la vida y
a veces algunos lo pueden identificar como que de una manera muy sencilla, otros a lo mejor no lo identifican, pero lo hacen de una manera natural porque es un propósito de Dios ya en sus vidas, algo que les ha regalado. Y aquí en la Biblia me trae a referencia o me regresa al mismo libro de Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 36, en donde dice que entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Entonces, Bernabé tenía un propósito natural, o sea, él tenía como cualidad esa, o sea, y en el siguiente versículo dice, como tenía una heredad, la vendió y él trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, o sea, él entendía que el llamado de Dios tenía como que ciertos esfuerzos que hacer, ciertos sacrificios que hacer, tenía que dar algo extra o algo diferente y además tenía un llamado porque él era el hijo de consolación, o sea, eso significaba también su nombre, entonces como que él de una manera natural intervino, además de que si él llegó con Saulo, o sea, venía con él, o sea, en los versículos previos que había comentado Leita, Clarita como precedente a empezar la lectura, o sea, dice que todos los que oían estaban asombrados, ¿no? O sea, estaban atónitos, y entonces seguramente cuando en la Biblia nos dice, él escuchó y él dio testimonio de lo que había escuchado de Saulo, o sea, también fue uno de los que se sorprendió, también fue uno de los que se admiró, pero dada su cualidad natural que él tenía de ser hijo de consolación, o sea, pues de esta manera él como que pudo tener esa posibilidad de traer a los que lo iban a escuchar una oportunidad de acercar a Saulo a los que estaban ahí, a los discípulos. Ok, gracias, Loida. Entonces, Bernabé sí estaba antes, Bernabé estaba en Jerusalén, Bernabé no dice que estaba en Damasco, entonces algo tiene que haber escuchado y él da la cara. Y Bernabé es uno de los populares, ¿saben? Es uno de los populares del grupito, y siendo uno de los populares del grupito, da la cara por Saulo, por el loser, que por el rechazado, por el que nadie quiere, sáquenlo de aquí. No lo queremos. Y Bernabé dio la cara por Saulo. Entonces vamos a leer el versículo, los versículos 28. Aquí Pati está diciendo, bueno, no debemos hacer acepción de personas. Dios escogió a Saulo con propósito. Lo perdonó, lo salvó como a todos nosotros. Igual debemos acoger a todas las personas. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Es verdad, Pati, pero la realidad nuestra es que nosotros sí juzgamos. Por eso aquí estamos esforzándonos por aprender a hacer iglesia. ¿Qué dice Eva que está que está en globos de pensamiento? Cuéntanos, Eva. Es que estaba pensando precisamente en eso porque es duro, porque es que este los está persiguiendo para matarlos. Entonces, si uno se pone en los zapatos del discípulo, alguien que, si nomás que le hacen a uno embarradas, si a alguien le han hecho embarradas, pues uno como que, hijo de madre, qué fuerte. Y me parece muy curioso que el mandamiento del Señor es para el herido, o sea, para el que sufre, por ejemplo, el que genera el que genera la herida, ¿sí? El que hace la herida, pues bueno, la hace, pero el Señor le pone la carga, es al que recibe el golpe, al que tiene la herida, porque le dice, vaya y perdone. Sí, o sea, el mandamiento es para el herido de perdone. Al otro, pues arrepiéntase y conozca al Señor. Y entonces acá, por ejemplo, eso es lo que me parece muy loco. Entonces es claro que, y para eso el Señor cuando dice Pedro en una porción, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, porque la verdad es que nosotros nos acercamos al Señor y Él nos perdona a pesar de todas las veces que nosotros la embarramos. Entonces, wow, también es como impresionante, porque suena muy chévere lo que decía Adriana, suena muy fácil. Ah, no, pues perdone, nosotros no hacemos acepción de personas, pero imagínense que le hagan a uno algo bien terrible y esta gente cómo hace para perdonar de esa manera como tan impresionante y listo, lo acogen y lo reciben. Entonces, eso me parece muy, muy, pues interesante.
Claro, yo estoy de acuerdo contigo, Edward, totalmente. Eso no es una cosa así de soplar y hacer botellas. Es un mandamiento y eso que acabas de decir me encanta. O sea, el mandamiento es para el herido, para el lastimado, para el ofendido. Mm, pero, y sin que el otro te pida perdón, ni siquiera eso. Tienes que perdonarle incluso si el otro no te pide perdón. Y aquí es y Bernabé está dando la cara por alguien que ha lastimado a la iglesia, que ha asolado a la iglesia. Y él da el paso al frente y da la cara por Saulo. Gracias por ese comentario, Ed, estuvo genial. Porfis, lee los versículos 28 y 29. 28 y 29, ok, dice. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Algo que te parece interesante destacar aquí. Que ahora los griegos. Dice que bueno, ya entraba y salía de Jerusalén, no sé si finalmente ya como que listo, logró compenetrarse, unirse a los discípulos en Jerusalén, pero ahora el tema es con los griegos. Ok. Ahora el tema es con los griegos, un punto importante. Gracias, Ed. ¿Alguien quiere comentar algo más en estos versículos? O sea, él iba de prueba en prueba, él iba como de lugar en lugar, eh, logrando el objetivo que se proponía, pero no era fácil, no era fácil. Y cada vez que llegaba, seguramente Ay, Dianita, se te cortó. era muy difícil para él. Pienso que es que la señal está como mala. Pero definitivamente lo que está diciendo Diana es verdad, o sea, no es fácil. O sea, él sí estaba, a mí me encanta porque, por eso les preguntaba al principio de esta reunión, ¿ustedes han hecho bullying? Cuando a uno le hacen bullying, llega un momento en que uno quiere pasar desapercibido, ya, no friegue, ya, no quiero que ni me miren, qué pereza. Pero Saulo no, lo están persiguiendo, lo están fregando y él sigue hablando con valentía. Más que bueno, muchachos, miren, yo quiero contarles que no, él dice, hablaba denodadamente, con valentía, con los pantalones puestos, a pesar de toda la persecución que él estaba sufriendo. Y entonces, después de que lo están persiguiendo por allá, los judíos en Damasco, ahora lo están persiguiendo los griegos de Jerusalén, ahí deje de vivir, pero él no se achicopala o si se achicopala, vamos a ver, ¿alguien quiere comentar algo más de estos versículos? Como nos queda poquito tiempo, si nadie quiere comentar algo más, pues avancemos entonces. Versículos 30 y 31, ¿quién quiere leer? Ok, ¿oyeron los grillos? ¡Wow, qué silencio! ¿Quién quiere leer? Gracias, Ed. Leo. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Cesarea es lo que le hacen a las mujeres embarazadas. Sí, Cesarea, perdón. Cesarea. Esto lo omiten, ¿sí? En el vivo, entonces lo cortan y no salen ni estupidez. Bueno, Tranquilo, ahorita lo editamos. No estamos... gracias. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.
Algo que te parezca importante destacar de aquí. Que, que los hermanos como que ya estaban al cuidado de Saulo. Sí, entonces como que lo cuidaban, lo llevaron allá y ya había como unidad dentro de la iglesia, pues es más o menos lo que entiendo. Ok, bien. Que Además, lo iba. además que también ya no solamente creían del cambio de Saulo, sino que también les parecía como necesario que otros conocieran, vieran y creyeran, o sea, de experimentaran ese testimonio del cual ellos ya estaban siendo testigos, o sea, me parece que cuando de pronto empiezas a quererlo llevar a otros lugares, es como, en mi caso, por ejemplo, que conocemos a Clarita a distancia, es como Ajá. cuando tengo oportunidad, abro cámara y le presento a mi esposo, platica con mi esposo, platicamos con sus hijas, le presento a mi mamá, yo conozco a su mamá, y entonces es como que ahora empieza a ser algo como que tan agradable que queremos que otras personas también disfruten de lo que nosotros estamos disfrutando, ¿no? Entonces yo voy a eso, o sea, de que ya ellos estaban disfrutando de algo y como que no era para quedárselo solo para ellos, sino que empezaron a difundir esto que estaban viviendo también con Saulo. Ok, ok, eso es una alternativa interesante. Alguien, Dianita, cuéntanos. Yo pienso que pues ya en este último versículo, uno siente como que Saulo empieza a ser una persona importante, que empiezan ya a seguirlos muchos, empiezan a creer muchos, o sea, ya está logrando mucho más que lo sigan. Es más, me hace recordar mucho esto que hemos leído durante todo este proceso, durante todo este capítulo, que me recuerda como a lo que pasó Jesús, a lo que tuvo que pasar él, porque para él no fue nada fácil. Entonces, siento pues Jesús es un ejemplo para nosotros, para que nosotros sepamos que no tenemos que desistir hasta lograr lo que nosotros queremos. Y, y que pues en algún momento Saulo, yo pienso que así somos nosotros, Saulo pudo haber enfriado su corazón y haberse quedado o haber vuelto atrás por todas esas pruebas que tuvo que pasar, por todas esas situaciones que tuvo que vivir en donde le tocaba en algún momento ser perseguido, él diría, pero si yo antes perseguía, pues yo prefiero entonces, o sea, tú me estás dando muy duro, prefiero retroceder. Y no lo hizo. Entonces es un ejemplo claro para nosotros de que esto no es fácil, de que seguir a Jesús no es fácil, pero que no es imposible. Para Saulo no lo fue. Y logró lo que quería y logró que lo siguieran. Y aquí en este último versículo lo estamos entendiendo de tal forma que ya se extendió por toda Judea, Galilea y Samaria, de venir de pasar por una cantidad de pruebas. Ok, gracias, Diana. Sí, eso, hay algo que me gusta mucho de lo que dijo Diana. Yo creo que la mayoría de nosotros, por lo menos yo me incluyo en ese grupo, me pasa la mitad de lo que le pasó a Saulo y yo me enfrío. Bueno, no sé, a mí sí me han pasado cositas feas en la iglesia, lo reconozco, pero a nivel de Saulo, no tampoco. Pero es muy, muy importante lo que está marcando Diana porque en medio de la persecución es muy fácil enfriarse, es muy fácil irse, es muy fácil querer renunciar. Y Saulo no lo hizo. Son las 7:44. Antes de empezar con las conclusiones, ¿alguien quiere decir algo adicional de ese versículo? Clarita. Todavía no me queda claro, porque está en Damasco y se va de Damasco hasta que quieren matarlo.
Entonces esa es la razón por la que se va. Aunque Saulo ya empieza a ser importante y a donde va, predica y demuestra, se va a Jerusalén, pero ahí también empieza a tener problemas y el versículo que estamos leyendo dice que cuando los discípulos supieron esto, ¿qué supieron? Que querían matarlo otra vez. Es cuando ellos se lo llevan y dicen que vámonos hasta Cesarea. Es más, ya vete para tu casa, vámonos para Tarso. Gracias. ¿A dónde lo mandaron, Clarita? Gracias. ¿Casa? Casa. Uh-huh. Vaya, gracias por marcar eso, Clarita. Eso es demasiado importante y ya vamos a ver mucho después por qué es tan importante ese pequeño detalle que está marcando Clarita. Lo mandan para Tarso, lo empaquetan de HL a Tarso, en la misma cesta donde había llegado de Damasco. Lo mandan para, Saulo se va para su casa, lo mandan para su casa. Y dice, ¿qué pasó luego? ¿Cómo concluye? Había paz, ahora sí, en todas las iglesias. Había paz. ¿Será que yo no sé cómo interpretar esto? ¿Nos libramos del loco? Porque primero nos perseguían, luego por culpa de él están persiguiéndonos y van a terminar persiguiéndonos a nosotros, o realmente la iglesia en Jerusalén lo estaba protegiendo. ¿Qué pasó allí? ¿Realmente qué fue lo que pasó allí? No lo sé. Tal vez, yo no lo sé. Tal vez alguien tenga alguna hipótesis, pero en todo caso yo creo que a lo largo de los próximos capítulos veremos un poco más claro qué pasó con Saulo y qué tan importante estaba siendo en este momento en que está en Jerusalén para la iglesia. Porque a veces nos confundimos con el Pablo que conocemos tan fuerte. Definitivamente esto era un hombre fuerte y valiente, pero como que hubo aquí un punto de quiebre. ¿Pero dónde estuvo el punto de quiebre? ¿En la iglesia o en él? Que lo mandan para su casa. En la iglesia. Vamos a ver. Esto continuará. Esta historia continuará porque lo mandan para su casa y la iglesia tuvo paz en Jerusalén, en Samaria y en no sé dónde más. ¿Alguien quiere comentar algo en este punto? ¿Nadie? Pati nos dice aquí, Saulo se fortalecía y progresaba, viviendo de una manera que mostraba mucho respeto por el Señor. La iglesia crecía animada por el Espíritu Santo. Eso lo dice la traducción Palabra de Dios para Todos. ¿Qué dice Loira que abrió el micrófono? Con ganas de hablar. Creo que sí es como de justo lo que dice, ¿no? Cuando dice, hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, aquí en el texto enriquecido de la Biblia nos hace como un comentario y nos dice que evidentemente o muy probablemente Pablo ahora estaba hablando en la misma sinagoga en donde había estado Bernabé, que probablemente él, y no, en donde lo había hecho Esteban. En el versículo 6-9 nos hace referencia a esa cita y dice, y ahora los papeles se habían invertido. Y al convertirse Pablo en un blanco de una terrible persecución, como lo había sido Esteban, ahora podemos pensar un poco en el versículo que nos hacías este comentario, en el versículo 16, en donde Jesús le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
y tal vez es aquí donde empieza a tener como que más sentido este versículo cuando pues va a empezar como que de ahí en más los momentos más difíciles y más intensos y más difíciles y más intensos de lo que estaba por venir a causa del llamado que Dios había hecho para su vida. Sí, complicadito. Gracias, Loidis. Entonces, son las 7:50 de la noche. ¿Tú querías decir algo, Edward? Pues yo quería preguntar qué significaría que haya paz en las iglesias, porque creo que tú nos habías dicho y habíamos mirado en una porción, no sé si eso ya había pasado, que era un momento duro donde estaban persiguiendo a la iglesia, a las iglesias. No sé si eso ya había ¿Quién lo pasado. estaba persiguiendo? Pues ellos, los judíos, bueno, no sé, los religiosos, podríamos llamarlo, o ¿Quién sí, estaba persiguiendo a la iglesia? ¿dónde era que decía Saulo. eso? Saulo. Pues los que no creían en Pero Cristo, ¿no? pero no solamente Saulo, yo creo que ahí estaban todos los... Pero acuérdate que, Edward, antes de Saulo, los cogían, los cascaban, les pegaban, los azotaban, los metían presos y los soltaban y ya. Y le decían, hecho noche H. Fine, listo, hasta ahí. Pero llegó Saulo y dijo, no, vamos a ponerle sabor, vamos a perseguirlos, vamos a meterlos presos y hacerlos renegar del nombre de Jesús. O sea, él hizo una persecución sistemática, respirando aún amenazas, se va para Damasco, tío, y empieza Perú a buscarlos con todo. Hasta Saulo los cristianos de acá están, le dieron a Pedro y a Juan, uy, los metieron presos, uy, mira cómo le dejaron el ojito, uy, hasta ahí. Pero es que Saulo, después de la muerte de Esteban, cogió como un vigor, una energía, unas ganas de matar cristianos, se inspiró el loco. Entonces él era el que los estaba persiguiendo. Pero después de que él los persigue, tiene la conversión y entonces, los otros quedaron inspirados. Entonces ahora quieren cogerlo a él y matarlo. Sí, eso es como, para después, Loida, después Clarita te va a explicar qué significa eso. Es muy ruda esa situación. Porque él fue el que empezó, él fue el de la idea, él fue el creativo. Pero entonces, aquí hay un momento en que empieza a haber paz en la iglesia. Y antes de cerrar, hay un punto que me parece importante destacar. A él lo mandan a Tarso, a su casa, y dice que la iglesia tuvo paz. Y para que nosotros nos ubiquemos un momento, cuando pasa de una porción de la Biblia a otra, eso no significa que pasaron unos días, unas semanas, no sabemos cuántos años pasan de una porción a la otra, cuántos meses. Entonces tenemos que tratar de tal vez ubicarnos un poco más temporalmente con lo que va a venir ahora. Una sugerencia. Pero antes de terminar, que nos quedan 6 minutos, yo quiero preguntarles, de lo que hemos leído hoy, ¿hay algo que los haya confrontado a ustedes, que los haya hecho pensar, ha enseñado, mejor dicho, cómo ser mejor iglesia? Pues a mí personalmente lo que más me toca es lo del perdón, sí, la actitud que debemos tener como discípulos hacia los demás. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude porque para mí no es nada fácil. Qué buen punto ese, el perdón. El perdón y aunque no te piden perdón. Perdonar sin que el otro te diga, oiga, ¿me perdona? Duro, gracias por ese punto. Yo creo que a tú eres el único que le resulta difícil perdonar. ¿Alguien más aprendió algo, Angeliquilla? Pues así como Saulo se arrepintió, pues
también arrepentirnos y hacer la obra, arrepentirnos con hechos, no solamente pedir perdón con palabras, sino hacer la obra con hechos, que es una forma de arrepentirse. Sí, qué buen punto, Angélica. Menos bla, bla, bla y más acción, ¿cierto? O sea, si nosotros realmente nos hemos arrepentido, eso se muestra con hechos, no tanto con palabras. Gracias por marcar ese punto, Angélica. Bien importante, la iglesia tiene que actuar más, hacer lo que hizo Saulo, mejor dicho. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, pues que aprendimos de lo que mencionaba Edward, o sea, que como iglesia tenemos que perdonar y no ser esos que hacemos el bullying, pero también somos iglesia cuando somos los que recibimos el bullying. Entonces, también si estuviéramos en esa condición, que aprendamos de Saulo, que Saulo se seguía esforzando y seguía hablando con autoridad y no se rendía, porque qué difícil es cuando empezamos a vivir estas situaciones, cuando la iglesia que debe sostenerte empieza a atacarte, empieza a señalarte, empieza a haber discusiones acerca de ti, unos dicen que sí eres, otros que no, de tal manera que tú dices, es que mejor siéntate ya, mejor no hagas esto, mejor no hables tanto, ya no te des a notar tanto. Entonces, que nosotros podamos, si acaso llegáramos a pasar una situación como esa, pues ir a Hechos 9 y aprender de Saulo y seguirnos esforzando y esperar el tiempo quizás, porque lo mandaron a su casa, a lo mejor lo sentaron por un momento, pero no se va a quedar ahí y lo vamos a ver en las siguientes clases o en las siguientes reuniones de cómo ser iglesia. Gracias, Clarita, es súper importante, de verdad, yo no sé, yo que he sufrido el bullying dentro de la iglesia, ay, uno le provoca tirar la toalla y decir, ay, ¿saben qué? Coman. En serio, es muy harto, pero como dice Clarita, uno no se rinde, uno no retrocede, pero pilas, también uno como iglesia, evitemos el bullying, dile no al bullying dentro de la iglesia, es tenaz. Bueno, yo quiero comentar algo antes de terminar, antes de cerrar esta reunión, que para mí es bien importante, pues ojalá se multiplicaran en la iglesia los Ananías, los Bernabé, hombres y mujeres que vayan y de verdad reciban y busquen al hermano que los demás no quieren, que busquen al hermano que está siendo rechazado, que le están haciendo bullying, que lo están apartando. Porque muchas veces, y algo que marcó Loida desde el principio, nosotros nos quedamos viendo lo que fue la persona, o tal vez lo que hizo en algún momento determinado de su vida. Pero, pilas, nosotros no podemos dejar que se nos pierda ni uno, ni uno. Busquemos, y es una invitación que les hago, busquemos al hermano que hace rato no se congrega. Busquemos al hermano que ya está tratando de evitar estar con los demás, al que lo están rechazando, al que le están haciendo el feo. Busquemos a ese, protejamos, no sabemos quién es el próximo instrumento escogido de Dios. Así que yo los invito que de verdad cuidemos a la iglesia, a todos, absolutamente todos. Entonces, bueno, ya se nos acabó el tiempo de hoy. Quiero pedirle el favor a Angélica que haga una oración para terminar la reunión. Por favor. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo tan hermoso, por la palabra, por lo que aprendimos hoy, Señor. Y que seas tú abriendo nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para que podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido, Señor. Que sea con hechos, que podamos aprender y ser iglesia
iglesia, Señor, a tener misericordia y amor hacia los demás. Señor, ayúdanos cada día más a ser iglesia. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, y bendice esta noche que comienza en el nombre de Jesús. Amén. Amén.